Bien. Entonces, con respecto al fragment de mapa, una alternativa es esta, ¿sí? Dentro del fragment, de la vista del fragment, él agregó algo parecido a lo que hicimos cuando vimos lo de mapas, agregó el fragment, ¿sí? Y le puso como ID FR map, ¿no? El fragment map. Sí, sí. Perfecto. Este text view que te viene por defecto, este text Se lo view lo puedo podés sacar. sacar, se lo podés Sí, sacar, exactamente. sí, sí, sí. Después lo modificás en el activity, ¿no? Sí, En el fragment. Perfecto. Entonces, la vista, fíjense que la vista contiene un fragment, ¿sí? La vista contiene un fragment. Y es del tipo, o de la clase, support map fragment. Igual como lo hicimos cuando el fragment, cuando mostrábamos el mapa en una vista, en una activity, ¿sí? De la misma manera. ¿Agregaste algo más al proyecto? Que estoy viendo en sí, Gradle. la API de Google. El API exactamente, de Play Service. Tam- Perfecto. También puse la API Key. Bien, también pusiste exactamente la metadata con el API key Bueno, esto no va. y, Esto no, está y para otra cosa. permiso, bien, perfecto. Permiso para el de llamada. El de llamado. De internet creo que no te hacía falta. No. Eh, Con eso bien. nada Sí, más. el permiso, está bien, nada más hasta ahí. Vamos al inicio fragment, que vos no hiciste uso no hiciste uso ¿cómo se llama? No hiciste uso del viewModel, ¿estamos? Entonces, en este caso, en el mismo fragment, él dice que implementa el onMap ready callback, ¿sí? Sí. Y acá, bueno, lo mismo que tenía en la activity. Crea el elemento Google Map, luego genera en el onCreateView, ¿sí? Un objeto del tipo SupportMapFragment, de la misma manera que lo habíamos hecho en activity, y lo infla. Como este fragment, inicio fragment, es también, aparte de un fragment, es también un map onMap ready callback, te pidió implementar el método onReadMap, ¿sí? Sí. Que ahí lo que él hace es, bueno, inicializa la variable map, que es la de Google Map, genera un camera position, perfecto, se lo setea al mapa, y la localización elige una variable de tipo, en realidad, LTLGN. esa, Latitud, San Luis, longitud. latitud, longitud. Que si la seteas, no ahí donde estaba marcando. Sí, San-Luis. San Luis, ¿sí? Es una variable de tipo latitud, longitud con una coordenada, y bueno, yo le decía, poné una coordenada que sea en una inmobiliaria, ¿no? Claro. Entonces, Todo y esto se puede ahí, cambiar. claro, eso lo podés cambiar. Ahí le cambiás las coordenadas de una inmobiliaria y acá, en el título del marcador, ponele el nombre del inmobiliario. ¿Sí? Claro. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Y le seteó como mapa tipo híbrido. Bien. Perfecto. Perfecto. Bien. Y después hiciste lo del login activity, que tenías que hacerle el agite. Lo puse en el My Activity, que lo pudiera hacer en cualquier lado. No, es en el login, mientras solamente se esté logueando. O sea, en la ¿Sí? pantalla de login nada más. La Solamente pantalla de en el login activity. ¿Estamos? el En el login. resto de la aplicación, no. No tiene que funcionar más. Ah, ok, ok. ¿Estamos? Entonces sí va en otro lado, porque yo lo hice acá. Exactamente. Login activity. En el login activity, lo de agite, ¿cómo lo manejaste? Bueno, le agregué primero los permisos, Bien. que también se los agregué en acá, en el Android Manifest, para que pueda acceder a las llamadas. Bueno, creé acá
Sensor Manager y un Layer Sensor. ¿Sí? Creé el método de obtener sensores que me use el acelerómetro. ¿Sí? Y hago que cuando clase cambie el sensor, está el bien. Creaste on-chain. una clase, perdóname que te corte. Sí, sí, claro. Ese leer sensor es una clase interna que vos creaste que Sí, sí, implementa una el clase sensor. interna. Ajá. Exactamente. Y bueno, lo que hacen el on-sensor change, me mira si los valores varían entre 20 y menos 20, Está bien. Y, me genera la llamada. bien, y ahí usaste... bien, ahí usaste del arreglo de value el parámetro 0, que es el X, ¿no? Cuando lo agitas así. Claro, cuando lo agita para los costados, exactamente. Bien, Que va a 20 es para la izquierda y el menos 20 para la derecha. para la O sea derecha. que no funciona si lo agita para un solo lado, sino tiene que agitarlo para los dos lados, digamos. O sea, Funcionaría para agitarlo. un lado, Es pero para un lado. que funcionaría, pero que te tome los valores, claro, exagerados de Claro. Sí, le puse agite. bastante porque la última vez lo habíamos hecho con, no me acuerdo si 7. le habíamos puesto 7, no sé, pero apenas lo movías un poquito, Ya llamaba. Bien. sí. Y no podía llegar ni a probar que ya me estaba llamando. Y me quería loguear y Bien. empezaba a llamar, por eso le puse 20 y ahí más o menos zafo. Bien. Y la bandera esa para que lo haga una sola vez. Claro, claro, era el problema que teníamos, lo habíamos visto en clase, que la única forma de solucionarlo era con la bandera, porque si no, llamaba y llamaba y llamaba y llamaba por ahí. Lo agitabas Bien. 2 veces y cortabas una y te volvía a llamar y te volvía a llamar. Y ese número de Entonces, teléfono, un número de teléfono inventado que sí, supuestamente sí, es le de la puse inmobiliaria. para no molestar a nadie, entonces, si no, Está profe Lucho bien. iba a tener 20 llamadas perdidas ahí. No, era una inmobiliaria, ¿no, profe Lucho? Pero bueno. Está bien. Bien. Y, bueno, es básicamente lo que hicimos En clase. en clase, exactamente. Muy bien. Bien. Entonces, la idea ahora es armar el fragment de inmuebles. Ustedes ya tienen armado el fragment, tienen la vista de inmuebles, ¿sí? Tienen la vista de inmuebles que corresponde a un fragment, pero está vacío, no tiene nada todavía, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos hacer en ese fragment de inmuebles es lo siguiente. Un recycler view, ¿sí? Es decir, queremos crear una vista con forma de lista de elementos. Ese es un recycler view. Y los ítems de esa lista, de ese recycler view, es un card view. Cada ítem es un card view. ¿Sí? Hasta ahí, todo bien. Esto lo hemos hecho en su oportunidad en una de las clases. Armar un recycler view con un card view. ¿Qué tenemos que hacer? Y bueno, teníamos que hacer, ¿se acuerdan el adapter? Primero teníamos que armar la vista del card view, del ítem, ¿sí? Y después teníamos que armar el adapter en donde le decíamos, che, mirá, cada ítem, ¿sí? Tiene tales elementos. En este caso, cada ítem, que es un card view, tiene una foto y un text view con la ciudad, con el domicilio y un ítem con el precio. ¿Sí? Supongamos que queremos ver esto. En la vista de inmuebles, la idea es que aparezcan solo los inmuebles, o sea, todos los inmuebles, perdón, del propietario que está logueado. ¿Sí? De todos los inmuebles que tengo en mi fuente de datos, solamente queremos que aparezcan los inmuebles del usuario que está logueado. ¿Sí? Pero todos los inmuebles, alquilados y no alquilados. Pero queremos hacer lo siguiente también, que cuando el usuario haga clic, o sea, toque un ítem de esos, ¿sí? Navegue a otro fragment, este es otro fragment, con el detalle de ese inmueble, ¿sí? Queremos que navegue a otro fragment con el detalle de ese inmueble.
En el detalle de ese inmueble seleccionado, queremos que aparezca. Puede ser el código, la cantidad de ambientes que tiene el inmueble, la dirección, el precio, ¿sí? El uso, el tipo de inmueble y con la posibilidad de que el usuario pueda seleccionar si está disponible o no está disponible. ¿Sí? Que eso quede automáticamente. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí. Bien. Entonces, ¿qué vamos a tener que construir? Lo que vamos a tener que construir es lo siguiente. Vuelvo a repetir. El fragment de inmuebles ya lo tienen. Lo que sí le vamos a decir que adentro va a tener un CarView. Vamos a tener que construir la vista del CarView, ¿sí? ¿Cómo la vista del CarView? Y sí, que tiene un Image View, o sea, una imagen, y dos Text View para el precio y el domicilio, ¿no? Y aparte necesitamos otro fragment, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo logramos eso? Para lograr eso, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Hay dos cositas acá que ya vamos a ir dejando las listas. Uno, para ver las imágenes, fíjense que ustedes en el API Client, en donde cargamos los datos, puntualmente en donde cargamos las propiedades, fíjense en donde cargan las propiedades que hay una URL, ¿sí? Es decir, las imágenes de cada vivienda están en un servidor, ¿sí? ¿Y qué herramienta usábamos para que se conecte a esa URL, traiga la imagen, ¿sí? Los datos de la imagen y las recree en el Image View? ¿Qué agregábamos en nuestro proyecto? ¿O qué librería usábamos? ¿Se acuerdan? No, no me acuerdo, profe. A ver, ¿qué librería usaban para poder, digamos, traer de manera síncrona la imagen que está en esa URL y ponerla en un Image View? Bueno, la librería es Glide, ¿sí? La librería es Glide, o Glide, como ustedes quieran llamar. Entonces, esta librería es la que ustedes tienen que incorporar en las dependencias. Ahí se las paso ahí por el chat, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Abren el archivo build.gradle, ahí en donde tienen en implementación, donde agregaron el Google Play Service, ¿sí? Y tienen todas las otras implementaciones, agregan esta dependencia, ¿sí? Glide. Eso por un lado. Una vez que agregan... Perdón, profe, esta API es para renderizar las imágenes. Esta API es para... Entonces, otra cosa que necesitamos es el permiso de Internet, ¿sí? Y luego agregar esta cláusula, esta propiedad, con valor true, en application, ¿sí? Siempre en el Android Manifest, esta que dice uses clear text traffic, tiene que tener valor true, para que les permita el tráfico de datos, texto plano, a través de Glide. Bien, entonces tenemos permiso, propiedad, en application, agregaron en build Gradle el uso de esta dependencia y continuamos. Este fragment, ¿sí? Va a ser el fragment, no sé cómo lo tienen, pero bueno, ponerle que sea inmueble fragment o fragment inmuebles. El que esté en plural va a ser el que tiene la lista, a eso quiero llegar. El que tiene el nombre en plural es el que tiene la lista. Y este, que no lo tenemos, ¿sí? Que lo vamos a tener que crear ahora, que es el que va a tener el detalle del inmueble, yo le pondría este nombre para no confundirnos, ¿sí? Le podría poner fragment
inmueble en singular, ¿sí? ¿Estamos? O le pondría fragment inmueble en singular, o le pondría fragment detalle inmueble, como ustedes quieran, ¿sí? Yo ya lo tengo así, como fragment inmueble en singular, que es el que va a aparecer los datos de un inmueble, ¿sí? De un inmueble, exactamente. Entonces, este no existe, este lo quiero crear, ¿sí? Pero quiero dejar aclarado que me interesa que cuando el usuario elija un ítem, navegue a ese fragment, ¿sí? Y también me quiero dejar que automáticamente se active esta flechita de back, ¿sí? Para que cuando el usuario la pulse, vuelva al fragment de la lista de inmuebles. ¿Se entiende? Yo quiero, ¿sí?, aclarar que cuando el usuario elija un ítem, va a navegar a este fragment y que active el botón back para que cuando lo pulsen, vuelva al fragment anterior, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer esto? Yo puedo crear el fragment este por separado, en otro lado, donde se me ocurra, ¿sí? O puedo hacerlo directamente desde aquí, desde el navigation, ¿sí? Desde acá, desde el navigation, puedo crear el fragment, ¿sí? Si no, lo que hago es lo siguiente. ¿Vieron que ustedes tienen en UI, en inmuebles, ¿sí? Ustedes tienen inmuebles fragment, ¿no? En plural. Bueno, van a crear ahí, en el paquete de inmuebles, un nuevo fragment con ViewModel, New, Fragment, y eligen Fragment con ViewModel, y le van a poner de nombre Inmueble Fragment, en singular. Inmueble Fragment. ¿Sí? ¿Vamos? Fíjense que él automáticamente les va a crear el layout, ¿sí? Me aseguro que el lenguaje sea Java, y le dicen OK. A mí me da error porque yo ya lo tengo. En el paquete de inmuebles, hacen un clic secundario y ahí eligen New, Fragment, y eligen Fragment con ViewModel, ¿sí? El nombre, inmueble fragment, en singular. Primera letra en mayúscula de cada palabra. Y le puedo poner otro nombre en la vista. Por ejemplo, viste que acá te lo pone como fragment inmueble. Sí, Puedo ponerle inmueble fragment. ¿No sí, importa si eso? bien podés ponerle otro nombre, en este dejale el nombre que tiene, ¿sí? Así vamos todos iguales. ¿Por qué te Después lo cuando digo? ustedes... Porque si ¿Cómo? no va a quedar desordenado abajo, porque en los layouts, en las Está vistas, bien, sale con el fragment primero y después, o al revés, claro. pero Y acá en el layout te sale inmueble fragment, al revés. claro. ¿Sí? Inmueble fragment, al revés. Está bien, déjalo así por ahora para que te sirva lo que te voy a ir pasando. Ah, ¿Sí? bueno, listo. ¿Estamos? Después, cuando lo hagas vos solo, al resto, les podés cambiar el nombre, tranquilamente. No, ya va a quedar así, profe. Quedó así. Sí, ese sí, después los otros que los tenés que hacer vos. Bueno, Está bien. ¿estamos hasta ahí? Dijimos en singular, ¿no? En singular, porque este Inmueble. fragment que vamos a crear es para guardar el detalle de un inmueble. Bien. Y estamos en finish. Bueno, una vez que hicieron eso, fíjense, chequen de que en layout tienen el fragment inmueble detalle, ¿sí? Inmueble, perdón, el inmueble fragment en singular. Fíjense que lo tienen ahí. ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Perfecto. Bien, pregunto de nuevo. ¿Qué les parece a ustedes van a tener en el inmuebles fragment, en plural? Los ítems de los car view vamos a tener. Ahí se van a inflar los No, car view, ¿no?
Se van a inflar los car view, pero no voy a tener eso ahí. ¿Qué voy a tener? El adapter. No. Un lineal layout. Sí, va a haber un contenedor, ¿sí? Que va a tener adentro ¿qué cosa? La lista, ¿sí? Ahí va a estar la lista, un recycle view va a haber ahí adentro. ¿Estamos? No sé ¿Sí? nada, pero sí. Bien, y ahora pregunto, ¿qué van a tener dentro del inmueble fragment en singular? ¿Qué elementos van a tener dentro del inmueble fragment? Ahí lo mostré sin querer. No lo vi, igual. La clase inmueble. ¿Qué van a tener? Y Los los componentes. elementos para describir un inmueble, ¿no? Claro. Text view, con los ambientes, la dirección, el precio, ¿se entiende? Un image view para que muestre la imagen, ¿sí? Un editable, un checkbox para que muestre, claro, ¿sí? La clase inmueble, voy a tener representada a través de distintos componentes un inmueble, ¿sí? Y el inmueble fragment tiene el recycler view, ¿estamos? Eso tiene. Con el adapter, que es otra cosa que vamos a hacer por separado, es donde vamos a inflar dentro de ese recycler view los car view, ¿no? Pero eso lo vamos a hacer después. Bien. Entonces, lo que quiero programar ahora es esto. Ya dejar programada la navegabilidad. Es decir, que yo voy a navegar del fragment inmuebles al de inmueble y del de inmueble al de inmuebles nuevamente, ¿sí? Cuando se pulse el botón back. ¿Dónde hacemos eso? ¿En dónde hacemos eso? Bien. En el proyecto, abran la carpeta dentro de recursos, Navigation, y abran el archivo Mobile Navigation, ¿sí? Y se quedan ahí en modo diseño, ¿sí? Amplíen para trabajar más cómodos e identifiquen entre los fragments que tienen, identifiquen, para que quiero correr, a el inmuebles fragment, ¿sí? Y al inmueble fragment. ¿Los identificaron? ¿Los tienen ahí a mano? Solo me aparecen. A ver, compartí ahí. No falta hacer. Bueno, ahí compartí. Me faltan varios. Pero no sé si es porque me faltan. Tengo estos 6. Bien. Ese detalle que ustedes agregaron, ¿sí? No participa en el menú, por eso no figura. No lo agregamos en el menú drawer ni en ningún otro lado, ¿sí? El del detalle no participa en el menú. Entonces, mira, ¿cómo podés hacer para agregarlo acá? Haces un clic en el signito más que tenés en este botón. Eso. Vos no vas a crear un nuevo destino, vas a elegir uno y debería figurar ahí inmueble fragment. Mira, ahí lo tenés. Ese es el que acabaste de crear. Sí. Eco. Lo arrastras. Bien. Ahora. Ya está. Voy a poner este. No, hijo, porque ese es un activity, no es un. Bueno. Bueno. Bueno, ahora, quédate quieto. Sí. Tenés inmuebles fragment y tenés inmueble, ¿sí? Entonces yo quiero dar a entender, ¿viste donde te marqué acá? Donde tenés los dibujitos. Sí. Bien. Que vos vas a navegar desde inmuebles a inmueble. Entonces, hace un clic acá en el de inmuebles. Fíjate que tiene un circulito, ganchito ahí a la derecha. Hace clic en eso y sin soltar eso, lo llevas a inmueble. Perfecto. Ahí estás aclarando que vas a navegar en algún momento desde la lista de inmuebles al detalle de inmuebles. Pero querés también que automáticamente cuando el usuario haga clic en el botón back, sepa que tiene que volver de inmueble a la lista de inmuebles. Entonces, parate en el fragment de inmueble, exactamente. Y haces el circuito este.
¿Sí? Entonces, eso le va a servir al objeto navigation para que cuando la aplicación esté funcionando, sola, cuando vos toques el botón back, sabe que tiene que volver a inmueble fragment porque vos lo estás aclarando acá. ¿Sí? ¿Cuál es el circuito de navegación? Bien, bien. Perfecto. ¿Lo pudieron hacer? Bien, Kevin. Ahí no los espero. Lo más que hay que presionar para poder hacerlo, para poder ingresar a ese nuevo fragment. Sí, ahí en el botoncito, en este cuadrito con el botoncito más, cuando haces un clic, te van a figurar los fragmentos tuyos. Te va a figurar el inmueble fragment. Vieron que recién, para agregar el fragment, este fragment que no va a participar en el menú ni nada, lo mismo, o sea, cualquier fragment, yo lo puedo crear como hicimos recién, que nos paramos en la carpeta inmuebles, e hicimos el clic secundario, y elegimos New Fragment, puedo hacerlo así, o puedo crearlo también de esta forma, ¿sí? Acá, con el botoncito más, ¿sí? Y acá elijo Crear Nuevo Destino, ¿sí? Y me crea automáticamente el fragment. ¿Sí? Esa es otra forma. No lo hagan porque ya lo tienen creado ustedes. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, lo que queremos hacer es armar la vista de, voy acá, layout, perdón. Quiero armar la vista de inmuebles fragment. Y que les decía, que lo único que tiene inmuebles fragment, lo único que tiene es este Recycle View. ¿Sí? Es un constraint layout que lo que tiene adentro es este Recycle View. ¿Sí? Entonces, yo le voy a sacar este background, ahí le pueden poner el fondo que ustedes quieran a la lista, yo se lo saco. Fíjense que este Recycle View tiene esta ID, RB Inmuebles. Esto es lo que tienen dentro de Inmuebles Fragment. ¿Sí? Este es el Recycle View que ustedes van a poner dentro de Inmuebles Fragment. ¿Sí? Inmuebles Fragment es una vista común y corriente que tiene un constraint layout que ustedes, en lugar de agregarle un botón, en lugar de agregarle un image view, agregaron un recycle view. ¿Sí? Eso es por un lado. Por el otro, tengo armada la vista de un inmueble, el que muestra el detalle de un inmueble. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es, a este archivito se los paso por el chat, para que no lo tengan que construir ustedes. Lo voy a pasar por el chat, después se los paso también por WhatsApp. Bueno, lo que hicimos, en el código ese que pasamos, a los edit text les sacamos las propiedades de input type y EMS, ¿sí? Que son dos propiedades que tienen sentido si el componente es un edit text, no un text view. Bien. Yo haría que se ejecute ahora. Este es el detalle del inmueble, todavía no vamos a poder probar nada. En el fragment, en el paquete de inmuebles, ¿sí? Lo primero que vamos a crear es el adapter. ¿Vamos? Lo primero que vamos a crear es el adapter. ¿Qué hace el adapter? El adapter, ¿se acuerdan que es la clase que extiende de RecycleViewAdapter? ¿Sí? ¿De qué tipo es nuestro adapter? Es un adapter del tipo inmueble adapter.viewholder. Este viewholder que yo pongo acá es una clase, yo este archivito después se los paso, ¿sí? Pero lo estamos analizando. Este inmueble adapter, este viewholder es una clase interna que tengo dentro de esta que es inmueble adapter, ¿sí? Recuerden que la clase interna viewholder es la que se va a encargar de ¿qué? De acceder a cada uno de los ítems, ¿sí? Y e inicializarlos, ¿sí? Recuperar cada uno de los ítems. Pero lo que me está faltando, algo muy, pero muy importante,
es lo siguiente. Me está faltando, ¿sí? Me está faltando crear el car view, la estructura de cada ítem, ¿sí? De los inmuebles. Tenemos el inmueble fragment, tenemos el inmueble fragment, que es el que vimos recién, el inmuebles, que es el que tiene el recycle view, y lo que me falta es el ítem de este ítem de inmueble, ¿sí? Es un car view que va a tener por dentro solamente un image view, tiene un car view, y va a tener por dentro un image view, que va a ir la foto del inmueble, y dentro, fíjense que le hemos anidado un constraint layout para que tenga dos text view, ¿sí? Dos text view, uno con el título para mostrar el precio, con el ID precio, y otro con el ID dirección, ¿sí? Porque lo que tenemos acá es esto, un car view que tiene un image view, y además un constraint layout. Podría haber tenido también un linear layout. Recuerden que yo puedo anidar los contenedores, pero ¿para qué puse un constraint layout? Para acomodar estos dos elementos de esta manera, ¿sí? Dos text view, uno para el precio y otro para la dirección, uno debajo del otro, ¿sí? Otra cosa que él usa acá, fíjense que al car, constraint layout, le setea un background para que tome esta forma, ¿sí? De rectángulo redondeado. Fíjense que si yo voy a código, al constraint layout, ¿sí? Le setea este background. Este background, que es un drawable de tipo car, es para que se vea así con esa forma de rectángulo con las esquinas redondeadas, ¿sí? Yo a esto, si se lo saco, nada, se va a ver el constraint común y corriente, cuadrado, ¿sí? Eso es lo único que le agrega ese background. Si quieren, les paso ahí las dos cosas. Este car es un shape creado también como creó Miguel, el fondo degradado. Bueno, así también Igual, profe, tiene, está también el que le pasé el BT Style, creo que es así, sino que es blanco. bien, bueno, podrían usar ese background de ustedes. Entonces, lo que nos estaba faltando es la vista del ítem, ¿sí? Eso es lo que nos estaba faltando. Entonces, ahí les paso también este archivito, que es la vista de este ítem. Los paso. Bien. Entonces, nosotros tenemos, hasta acá, tenemos el fragment de inmuebles, ¿sí? Que tiene el recycle view, y tenemos el fragment de detalle de inmuebles, ¿sí? Pero lo que no teníamos es esta vista, ¿sí? Esta vista es el ítem de cada elemento de esta lista que va a estar dentro del fragment de inmuebles, del recycle view que está en fragment de inmuebles. Entonces, ese es el archivito que les acabo de pasar. Es este ítem, ¿sí? Que es un car view con tres componentes, ¿no? Un image view y dos text view. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué es lo que tenemos que lograr? Lo que tenemos que lograr es que en este recycle view se inflen tantos car view como inmuebles existan, ¿sí? Entonces, lo que vamos a armar es ese adapter. Esa clase adapter es la que tenemos, la clase adapter es la que tenemos acá, en el paquete de inmuebles, ¿sí? Que es lo que estábamos viendo recién. Esta clase adapter, ¿sí? Que extiende de recycle view adapter, y le paso como parámetro como parámetro el holder, es decir, una clase interna que es la que se va a encargar de acceder a cada ítem, a cada elemento, mejor dicho, de ese ítem, ¿sí? Fíjense que el holder, acá está, esa clase interna holder accede
al text view de dirección y al image view del inmueble. Es decir, quiero acceder desde acá a cada ítem que tiene ese car view. El car view tenía, ¿se acuerdan? Un image view y dos text view. Uno para el precio y otro para la dirección. Bueno, a esos elementos estoy accediendo desde acá, desde este holder. Fíjense que este método, que esta clase, ¿sí? Que es un viewholder, que redefine, que tiene este constructor viewholder, que recibe en el constructor recibe un elemento view. Bueno, lo que recibe, ese view que recibe, es el car view, ¿sí? Entonces, de ese car view recupera la imagen, recupera el text view del precio y recupera el text view de dirección. Y fíjense qué tiene acá. Acá tiene un listener, ¿sí? Que hace lo siguiente. Este listener lo que hace es que cuando alguien haga clic en un ítem, ¿sí? Que es un car view, genera un bundle. Un bundle es un objeto que me permite guardar una colección de elementos, ¿sí? ¿Para qué hago esto? Porque lo que quiero hacer es lo siguiente. Lo que quiero hacer es que cuando el usuario haga clic en un ítem de estos, ¿sí? Guarde el inmueble con el que seleccionó y se lo envíe a aquella vista para que lo recree. ¿Me siguen? Entonces, Más o menos, sí. a ver, vuelvo para atrás. Lo que queremos hacer acá es lo siguiente. Este elemento, item view, va a hacer referencia a uno de estos car view, ¿sí? Sí. Cuando el usuario seleccione uno de esos elementos, lo que yo quiero hacer es lo siguiente. Yo quiero que navegue al otro fragment, ¿sí? ¿Para qué? Y para que me muestre en detalle el inmueble que acaba de seleccionar el usuario. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo puedo pasarle el objeto inmueble que yo en este momento he seleccionado a otra vista, a otro fragment? Una forma de hacerlo es esta, es creando un bundle, ¿sí? Una vez que cree ese objeto bundle, lo que hago es, obtengo, ¿sí? del ítem seleccionado, ¿sí? De la lista de inmuebles, porque fíjense que el adapter tiene una lista de inmuebles, ¿sí? Entonces, obtengo del inmueble seleccionado, ¿sí? Obtengo del inmueble seleccionado, de la lista de inmuebles seleccionado, el inmueble, ¿sí? ¿Qué hago? En el objeto bundle, a través del... Se comportaría como por ejemplo, el intent, ¿sí? Sería como tiene, como un view back que usamos en .NET. Exactamente, ¿sí? Que te permite a vos, por ejemplo, guardar de manera temporal algo y lo serializás para poderlo recuperar desde otro lado. Claro, y lo recuperas, ¿sí? De otro lado. De otro lado. Como el intent. Vieron que ustedes, por ejemplo, para pasar datos de una activity a otra, podían hacerlo a través del intent, que tenía los métodos put, ¿sí? Y del otro lado lo recuperaban con los métodos get. Con el get intent, ¿sí? Bueno, acá pasa lo mismo. Pero como yo no voy a hacer un intent para iniciar otro fragment, ¿estamos? Porque es otro fragment al que voy a navegar, no es una activity. Entonces la forma que tengo es crear el bundle, creo el objeto inmueble que necesito pasar, le digo al bundle que voy a enviar ese objeto inmueble y le pongo una etiqueta, inmueble, y luego ¿cómo hago para que navegue? Para que navegue, ¿se acuerdan que lo vimos la clase pasada? Ponemos así, navigation.findNavController, ¿sí? Le pasamos la activity. Segundo parámetro, pasamos el navhost, que es el fragment. Vuelvo a repetir, que en el caso de ustedes es navhost content made fragment, una cosa así se llama. Y lo que le digo en el método navigate es a qué fragment voy a navegar, ¿sí? En este caso voy a navegar al fragment cuyo ID es inmueble fragment. ¿Pero qué le tengo que pasar
como parámetro? ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando lo usábamos en la clase pasada acá poníamos nulo? Bueno, acá, en este caso, como yo le quiero pasar un bundle, es decir, lo que le quiero pasar es un paquete con datos, paso la referencia de ese bundle. Entonces, volvemos otra vez para atrás. ¿Qué tiene el adapter? El adapter lo que va a tener es referencia al contexto, la lista de inmuebles y un layout inflator. ¿Sí? ¿Qué hago en el constructor del adapter? El constructor del adapter va a recibir desde afuera el contexto, va a recibir desde afuera la lista de inmuebles, ¿sí? Y va a recibir desde afuera este objeto inflate que le va a decir en dónde tiene que mostrarse estos elementos, estos ítems, ¿sí? El método más importante que tenemos acá en adapter es este onBean-viewHolder, que es lo mismo que hicimos cuando lo trabajamos con un activity. Este método recibe por parámetro un viewholder. ¿Qué es un viewholder? Y vamos a decir que un viewholder es un ítem. ¿Sí? Eso es un viewholder. ¿Qué va a tener el elemento viewholder? Un ítem que va a mostrar dentro de tu recycler view. ¿Qué va a tener como segundo parámetro? ¿Sí? La posición de la lista que en este momento está recorriendo. Es decir, que lo que va a tener acá es la posición, para que esta barra, de la lista de inmuebles que en este momento está recorriendo. Es decir, que si mi lista de inmuebles, ¿sí? Si mi lista de inmuebles tiene 4 inmuebles, ¿sí? Este método se va a ejecutar 4 veces. Una por cada inmueble que tengas en la lista, ¿sí? Entonces, por cada inmueble que tenés en la lista, tomas la posición del inmueble, ¿sí? Y el ítem. ¿Estamos? ¿Qué hace acá adentro? Llena los componentes de ese ítem, el text view de ese ítem, con, por ejemplo, el text view dirección de ese ítem, con la dirección del inmueble que en este momento está recorriendo. Setea el text view de precio, ¿con qué? Con el precio del inmueble que en este momento está recorriendo. ¿Sí? ¿Y cómo pone la imagen? Bueno, acá entra en juego Glib. ¿Sí? ¿Cómo pone la imagen? De la siguiente manera. ¿Se acuerdan que Glib tenía el método? Para generar un objeto Glib, lo que hago es llamadas encadenadas de estos métodos. With, le paso el context. Load, espera la URL de la imagen que quiero reproducir. La URL de la imagen está en la lista de imágenes, en la posición que estoy recorriendo, o sea, en el inmueble que estoy recorriendo, en el método getImagen, en el campo imagen. ¿Sí? Inmuebles es un array list de inmuebles. En cada posición hay un inmueble. Cada inmueble, ¿se acuerdan que tenía como atributo imagen? Que era un string, que lo que tiene es la URL en donde está la imagen. Lo que hago acá es obtener esa URL. ¿Sí? Estos otros métodos que tiene Glib son para usar el caché. ¿Sí? Es decir, le estoy diciendo, a través del parámetro thisCacheStrategyGoal, este parámetro del método thisCacheStrategy, le estoy diciendo que si esta imagen, que cada imagen que voy trayendo la deje en memoria caché. ¿Sí? Que si yo después voy a reproducir otra imagen, voy a leer otra imagen, y ya está, no la vaya a buscar de nuevo a la URL que yo le mando, sino que la saque de la caché directamente. ¿Cuántas va a guardar en caché? Ni idea, porque eso lo va a manejar la máquina virtual. Y para que ahora la imagen que ya trajo de la URL que le pasé y la tengo en memoria, la ponga en el ImageView, uso el método into. ¿Sí? Y lo que le paso acá es el ImageView. ¿Ok? Para que esto funcione, para que este método funcione, yo tengo que tener una clase viewholder, de tipo viewholder. ¿Sí? ¿Cuál es esa clase viewholder? Es la que tenemos acá, como clase interna. ¿Sí? Que es la que estuvimos analizando recién, que este viewholder, que es un ítem, ¿qué tiene? 2 text view y un image view. ¿Sí?
Fíjense cómo accedo a cada elemento de ese ítem. Y acá lo único diferente que tiene a lo que vimos cuando trabajamos con la activity es que le ponemos el listener, para que cuando el usuario toque un ítem, recupere de ese ítem seleccionado el inmueble que en este momento está recorriendo, ¿sí? Y se lo pase al fragment de inmueble, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es, si me deja, les voy a pasar la clase esta, inmueble adapta, ¿sí? Va a suceder que va a haber algunas cositas que es muy probable que por ahí no estén funcionando. Esta partecita. Bueno, lo único que tuvieron que hacer fue importar las clases, ¿sí? Y modificaron cuando hacen la navegación al otro fragment. Acá. El fragment al que va a navegar, el fragment, el host, en esta versión se llama nav host fragment content main. Eso es lo único. Y en inmuebles, exactamente, Kevin, para poder serializar un objeto de tipo inmueble, no se olviden de que implemente serializar, ¿sí? Para poder guardar en un bundle, por ejemplo, un objeto inmueble, tiene que implementar serializar. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a, desde el fragment de inmuebles, ¿sí? Desde la clase fragment inmuebles, hacer que se infle esta lista, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es irnos, yo te saco de acá de compartir, Kevin, Vale. vamos a irnos a la clase fragment inmueble, o inmuebles fragment, que está en plural, ¿sí? Y como voy a trabajar con el viewModel, fíjense cómo lo armamos en este caso. En el viewModel, ¿sí? En el viewModel lo que voy a tener es la lista de inmuebles, ¿sí? La lista de inmuebles, mejor dicho, voy a tener un mutable que va a ser del tipo ArrayList de inmuebles, ¿sí? Y este viewModel de inmuebles extiende de Android viewModel, ¿sí? Porque necesito el contexto. Acá tengo el get del inmuebles, y esto lo que va a tener es un método cargar inmuebles, ¿sí? Que lo que va a hacer es, y acá está lo que me preguntabas recién, no nos vamos a conectar nosotros a una fuente de datos externa, ¿sí? Usar como datos los que están en el API client, ¿no? Entonces lo que hacemos en el método cargar inmuebles es, creamos una instancia del API, como les mostré, que era con el método getAPI, y luego le decimos de ese API obtener propiedades. Recuerden que el método obtener propiedades solamente me devuelve las propiedades del usuario, de todas las propiedades del usuario actual, ¿sí? Y lo que hacemos es, una vez que obtenemos esa lista de propiedades, que me las devuelve en un ArrayList, lo que hago es seteársela al mutable este de inmuebles, ¿sí? Ese es un método. El otro método no. Este no lo usamos. Este método no lo usamos. Bien. Entonces, este sería nuestro viewModel de inmuebles, ¿sí? Esto se los paso acá por el chat. Ahí me pasé el viewModel de inmuebles. Desde Inmueble Fragment lo que tenemos es, ¿se acuerdan que este Inmuebles Fragment, esta clase, es la que está asociada a la vista, al layout Inmuebles Fragment, que es el que tiene el Recycle View? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es poner como atributo, va a tener un Recycle View. Después tiene el Inmuebles, ¿sí? Y vamos a tener, ya que estamos, el contexto, por las dudas que lo necesitemos, y un inmueble adapter,
¿sí? Vamos a tener una variable de tipo inmueble adapter. Esto no está de más si yo les pongo también privado, porque son atributos. ¿Sí? Bien, ¿qué hago en el método onCreateView? Bueno, lo que hago en el método onCreateView es, a través de esto obtengo, fíjense que el inflate lo que tiene es, ¿cuál es el fragment o la vista, el XML, que es el que tiene la vista? ¿Sí? Y me devuelve una referencia a ese objeto. ¿Sí? View. ¿Estamos? Si quiero obtener el contexto, miren, ¿cómo puedo obtener el contexto? A través de ese view, puedo obtener el contexto. ¿Sí? Ahora bien, llamo al método inicializar vista. ¿Qué hace el inicializar vista? Bueno, el inicializar vista lo que hace es, bueno, toma referencia del recycle view, ¿sí? Dice que el recycle view inmuebles es igual a, y acá como no estoy en una activity, para usar el método findViewById, ¿te acuerdan que lo hacemos a través de este componente view? View, findViewById, le paso el ID del recycle view, y ahí tengo eso. En este caso, en el inicializar vista también hizo la del viewModel, ¿sí? ViewModel provider, Android ViewModel Factory, bla, 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 ¿sí? Como ustedes habían visto, para crear una instancia del ViewModel. Perfecto. El ViewModel, ¿se acuerdan que tenía o tiene este mutable, que es una lista de inmuebles? ¿Sí? Y acá tengo el get de esa lista de inmuebles. Entonces le vamos a poner un observer a este mutable. Entonces, por eso es que hace acá. Del ViewModel, de inmuebles ViewModel, get inmuebles, y le pone un observer. ¿Sí? Le pasa como parámetro ViewLifeCycleOwner, le paso la instancia del observer, ¿se acuerdan que está observando una lista de inmuebles? Y en el onChange, ¿qué hace? Dice, bueno, cuando me devuelvas la lista de inmuebles, ¿sí? ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, voy a crear un grid layout. ¿Se acuerdan que el grid layout lo usamos cuando tenemos un recycler view? ¿Sí? Para, por ejemplo, decirle por fila en ese recycler cuántas card view, cuántas tarjetitas queremos ver. ¿Sí? Y nada, lo único que tiene este grid layout es el contexto, la cantidad de tarjetas que quiero que aparezca por columna y la orientación. ¿Sí? Esos son los parámetros más importantes. Luego, al recycler view le seteo ese grid layout, ¿sí? Le seteo como manager, ¿sí? Como layout manager, como administrador de disposición, ese grid layout. Luego creo una instancia de inmueble adapter. ¿Se acuerdan que el inmueble adapter qué necesitaba? El contexto, la lista de inmuebles, ¿sí? Que es esta que me devuelve, que recibo a través del onChain, la lista de inmuebles y el inflator, ¿sí? Y lo único que hago después es, al recycler view, le seteo ese adapter, ¿sí? Ahora, ¿cuándo voy a obtener la lista de inmuebles? Y bueno, en algún momento tiene que llamarse del ViewModel, tiene que ser invocado este método, el cargar inmuebles. Entonces lo que hacemos es, bueno, después de haber instanciado el ViewModel, después de haber puesto el observable, después de haber inicializado los componentes de la vista, llamamos del ViewModel el cargar inmuebles, ¿sí? Esto Bien. está todo dentro del método inicializar vista. Entonces, cuando se ejecuta el método inicializar vista, hace todo esto. Cuando se llame el cargar inmuebles, va al API Client, trae la lista de propiedades, se la setea al mutable, ¿sí? Cuando se lo setea al mutable, el fragment detecta ese cambio, ¿sí? Recibe la lista de inmuebles y hace lo que dijimos recién. Crea el grid, ¿sí? Al recycle view le setea ese grid layout, crea el adapter y le setea el adapter. Y se muestra la lista, ¿sí? Entonces, este sería el código de nuestro inmuebles fragment. Este sería el código de nuestro inmuebles fragment. Paso.
muy largo. Por el chat. Bien. Hasta acá lo único que logramos fue que cuando elegimos la opción inmuebles, se infla el fragment inmuebles con el recycler view, en donde cada ítem es un car view. Y lograron que cuando el usuario selecciona un ítem, navega a un fragment llamado inmueble, en donde aparecería el detalle de ese inmueble. Pero lo único que hicimos hasta acá fue que navegue a este fragment, ¿sí? Está vacío, porque eso nos falta ahora programar todo lo que tendría que hacer cuando el usuario toca, infle, digamos, los datos del inmueble que viajó. Pero lo que me interesaría es que vean si aparece el botón back y cuando lo pulsan navega al fragment anterior. Ni me fijé, pero creo que sí, ¿eh? Esa es la asistencia. Lo hicimos sobre el fragment, pero me puedo explicar lo de viewholder. Ah, ahí volvemos. No entendí, profe. Vamos a trabajar ahora entonces con la vista esta de fragment inmueble, ¿sí? Este fragment también tiene un viewModel. ¿Cuál les parece a ustedes va a ser la tarea del viewModel? ¿Qué le encargarían al viewModel? Setear las cosas Que setee las cosas. Pero ¿en base a qué va a setearlas? en base a lo que recibimos del bundle. Exactamente, en base a lo que reciba de ese objeto bundle. Una vez que recupere del bundle el inmueble que me pasaron, ¿sí? Avise a un mutable que va a ser de qué tipo. Sería lo más adecuado. ¿Inmuebles? De tipo inmueble, ¿sí? De tipo inmueble. Entonces, la vista, o sea, el fragment, cuando tiene ese inmueble, lo muestra en la vista, ¿sí? Entonces, ¿qué pondríamos en el inmueble viewModel? Yo estoy acá en el inmueble singular viewModel. Bueno, el inmueble viewModel directamente tendría lo siguiente. Podría ser un viewModel común y corriente y tener como mutable un inmueble, ¿sí? Lo único que tendría es el get de ese inmueble y un método cargar inmueble o leer inmueble, que lo que va a recibir es el bundle, ¿sí? El fragment, que es el único capaz de recuperar el bundle, se lo va a pasar a este método, y este método lo que hace es lo siguiente. Para recuperar el inmueble, ¿sí? Va a usar el método getSerializable. ¿Se acuerdan que cuando ustedes mandaron el serializable, lo mandaron con una etiqueta? ¿Sí? Sí. Acá en inmueble, en inmueble adapter, cuando ustedes enviaron ese bundle, lo enviaron con esta etiqueta, inmueble. ¿Sí? Si acá le hubiesen puesto como etiqueta Pichichu, bueno, de este otro lado lo recupero con la etiqueta Pichichu. O sea, el mismo nombre, tal cual se lo escribí acá. ¿Sí? El mismo nombre. Entonces, la tarea del inmueble va a ser recuperar el inmueble. El método getSerializable me recupera un object, ¿sí? Como yo sé que lo que mandé con esa etiqueta es un inmueble, lo casteo a inmueble. Y luego lo que hago es, le seteo el valor al mutable que tengo de este lado. O sea que esa sería la lógica nada más del inmueble viewModel. Sería la lógica ahí del inmueble viewModel. Una vez que... Bien. Nuestro inmueble fragment, entonces, lo que va a tener es una instancia, un atributo de tipo inmueble viewModel, va a tener como atributos
cada uno de los componentes que forma la vista, ¿sí?, de este inmueble fragment. Esa vista, recuerden, que es la que muestra un único ítem, ¿no?, que tiene los text view para el código, los ambientes, la dirección, el precio. Eso es lo que tenemos acá. Luego en el método onCreateView asociamos este fragment a la vista, inmueble fragment. Asociamos este fragment a la vista. Bien, asociamos este fragment a la vista y llamamos un método inicializar o inicializar vista. Ese método inicializar vista recibe un view, que es el que nos devolvió este método inflate, ¿sí? Este view representa al layout, al XML o a la vista inmueble fragment, ¿sí? A través de ese view nosotros recuperamos cada uno de los elementos con el método FindViewById, ¿sí? Recuperamos cada uno de los elementos. Luego lo que hacemos, instanciamos el viewModel. Una vez que instanciamos el viewModel, bueno, le ponemos un observer al único mutable que tenemos del lado del viewModel, que sería el getInmueble, ¿no? Ese getInmueble nos va a devolver en algún momento un inmueble, ¿sí? Entonces, en el onChain decimos que una vez que recibimos ese inmueble, tomamos los datos, cada uno de los datos de ese inmueble, como el ID, la dirección, el precio, el tipo de inmueble, y se los vamos seteando a cada uno de los text view, ¿sí? Y a los, al check. Y la imagen la seteamos con glib, ¿sí? Recuerden que como la imagen de cada inmueble, de este inmueble, está en una URL, está en un servidor, lo que hacemos es, usamos glib, ¿sí?, para setear la imagen, ¿sí? De la misma manera que habíamos hecho recién en el adapter. Entonces, una vez que inicializamos cada uno de los componentes de la vista, creamos el viewModel, le pusimos el observer al viewModel, llamamos al método del inmueble cargar inmueble. Y ese método espera que le pasemos un bundle. Para poder obtener el bundle, ¿sí?, el fragment tiene este método, getArguments, ¿sí? Este método, getArgument, como les mostré hoy, recibe un bundle. Es decir, que si a este fragment llegué habiéndole mandado también un bundle, bueno, voy a tener referencia a ese bundle. Y puedo recuperar los elementos que envié junto con él. Si no pasé ningún bundle, bueno, va a darme nulo, ¿sí? La referencia va a valer nulo. Entonces, cuando se llama al método cargar inmueble, ¿sí?, recibe el bundle, recupera el inmueble, como mostré recién, y se lo setea al mutable, ¿sí? Esa es la tarea. Ahí les pasé por el chat el inmueble fragment, ¿sí? Pruébenlo a ver si funciona. Bien, de las vistas que quedan, ¿sí?, tenemos la vista de inquilinos, ¿sí?, y tenemos esta vista que es una de las más complicaditas, que es la vista de contratos. ¿Estamos? Entonces, así como hicieron recién la vista de inmuebles, que mostraba todos los inmuebles, ustedes van a hacer la vista de contratos. ¿Para qué? Para que muestre, fíjense que lo que muestro son inmuebles, ¿sí? Pero muestro solamente los inmuebles que están alquilados. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que el CAR tiene de ese inmueble la imagen, la dirección, y tiene un botón, que es ver, ¿sí? Entonces la idea es que acá puede haber más inmuebles. Todos tienen el mismo aspecto, ¿no? Entonces la idea acá es que del inmueble que seleccionó, ¿sí?, llame a otro fragment que muestre solamente el detalle del contrato de ese inmueble, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Que muestre el detalle del contrato de ese inmueble. Y que
Este fragment, el de contrato, tengo un botón. De manera tal que cuando haga clic en este botón, llame a otro fragment que muestre la lista de pagos de ese contrato. ¿Sí? Sí. A ver, ¿cómo se las ingenian para hacerlo? Fíjense que la lista de contratos, de pagos, también es un list, ¿sí? Es una lista. ¿Estamos? A ver, ¿cómo la avanza? Una vez que hacen esta, la de inquilinos es una papa. Es muy simple, es muy sencilla. ¿Sí? Entonces, sería bueno que mañana traigan lo más avanzado posible esta vista. ¿Sí? Bueno. Lo más avanzado posible. Cosa que en clase sea poco lo que ustedes tengan que tocar. Yo ya ahí no intervengo, yo solamente ahí les voy diciendo sí, no, blanco, negro, pero nada más. ¿Sí? Entonces, habiendo armado esta vista, que es la más compleja, la vista, vuelvo a repetir, esta de inquilinos, en las que aparece un car view con los inmuebles alquilados, y que cuando lo selecciono aparece el inquilino, los datos del inquilino de ese inmueble, que es súper sencilla, la van a hacer al toque. ¿Estamos? Entonces, es preferible que para mañana traigan esto, lo más avanzado posible, y solamente les quede para el miércoles ya la vista de inquilinos, terminar, y algún que otro retoquecito. ¿Sí? Entonces, inclusive, pueden estar terminando esto hasta antes del viernes. Pero depende de ustedes. ¿Sí? Bueno. Lo que se